Trabajo presentado por Grisales Montealegre John Edward, Martínez García Claudia Natalie, Murcia Sánchez Narda Carolina y Sánchez Gómez Diana Elia. Hola, soy John y hoy te hablaremos sobre la entrevista psicológica, jurídica y educativa. Te dejo con mi compañera Carolina. Educativo vocacional. El psicólogo educativo tiene como objetivo la reflexión e intervención al comportamiento humano sobre el entorno educativo. La psicología educativa toma desde la psicología los métodos generales, tales como la evaluación, el diagnóstico, la intervención, el seguimiento, la evaluación final y la valoración. La técnica más utilizada es la entrevista psicológica, no solo a los estudiantes, sino también a los padres o tutores legales, profesores, bien sea para resolver un problema educativo o de orientación vocacional. Puede ser un encuentro directo, bien sea informativo, sin valoración positiva o negativa, valorativo cuando se expone un comportamiento determinado o demandante. La entrevista psicológica educativa es semiestructurada y directiva, desde el inicio, fase social de recepción, como al final, despedida. Se utilizan preguntas abiertas y menos dirigidas. En la fase central se opta por preguntas cerradas y dirigidas y se especifica la información que ya se ha obtenido. Los propósitos de la entrevista es obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o adolescentes, proporcionarles información, por ejemplo, acerca de sus cualidades y potencialidades del niño, ayudar a corregir hábitos y actitudes, orientación vocacional, apoyo para la resolución de problemas psicológicos y o emocionales. Los ámbitos de acción de la entrevista son orientación educativa y profesional, escuela para padres, investigación educativa, diagnóstico de intervención educativo escolar, asesoría clínica educativa, problemas de aprendizaje, análisis y diseño curricular, capacitación docente. Otros puntos de relevancia en la entrevista psicológica. Principales usuarios de este tipo de técnicas son profesores, tutores, orientadores, alumnos y padres o tutores legales. Es relevante que durante la edad primaria siempre esté la compañía de los padres o tutores legales. Ayuda a recopilar información en la entrevista. Los profesores orientadores deben estar capacitados para realizar estas entrevistas y usar correctamente la técnica. Una correcta aplicación de la entrevista por parte de los profesores es unir fuerzas con los padres o tutores legales, limar asperezas y trabajar en equipo para un mejor rendimiento académico de los estudiantes. Gracias, compañera Carolina. Ahora nuestra compañera Diana, junto con nuestra compañera Natalie, nos va a explicar más sobre el tema. Las herramientas más útiles son la comunicación, la interacción y el proceso. Es importante, en el comienzo de la entrevista, como es la primera interacción del entrevistador con el entrevistado, generar una buena primera impresión, ya que esta tendrá gran influencia en la continuación de la entrevista, como son los pensamientos, emociones y actuaciones que se tendrán a lo largo de ella. Antes de dar inicio, es de gran importancia indicar la necesidad y la utilidad de la entrevista al entrevistado, como guía, información, valoración y base para la resolución. Como también resaltar la importancia de la colaboración del entrevistado, haciéndole saber que entre más y mejor información aporte, será mucho mejor para su valoración, es decir, sin mentir ni evadir preguntas. Asimismo, el entrevistador se compromete a solamente solicitar información para su investigación. De esta manera se asegura la confidencialidad, la cual es bien importante en el área educativa, pues ningún alumno o familiar desearía que los compañeros se enteren de cualquier cosa que se diga en este tipo de entrevistas. Es muy común que al inicio de estas entrevistas el entrevistador indique que no cree poder continuar con éxito esta interacción. Por esto la importancia del profesionalismo y preparación del entrevistador, pues este debe tener un muy buen manejo como tal e indicar que de él depende la continuidad de la entrevista, y para eso tiene preparadas las preguntas, que solamente el entrevistador lo que debe hacer es responderlas con claridad y sinceridad. Ya sobre la base se inicia a recopilar información según Yabona 1999, continuando un proceso de 3 escalones,
El primero es el obtener la información del motivo de la entrevista o recordarlo. El segundo es explorar la manera de resolver el motivo de la entrevista. Y el tercero, como paso final, junto con el entrevistado, definir los pasos a seguir y tareas después de este primer encuentro. Elementos a destacar en función del usuario. Estos elementos son los que debe contener la entrevista psicológica, con los tres principales agentes del contexto educativo, que son el alumno, los padres y los profesores. Elementos que se han de incluir en la entrevista a niños. Cabe destacar que es más efectivo si el niño es mayor de 7 años. A menores es recomendado entrevistar a los padres, combinando esto con medios como la observación al pequeño. La entrevista en general debe tener al menos aspectos que son los siguientes: presentación del profesional, pedir al niño que se presente, pedir su opinión sobre el problema o motivo que describa las situaciones en que aparece el problema. Si es una entrevista vocacional, se debe pedir al estudiante que continúe hablando sobre sus pensamientos positivos y negativos frente a las opciones que tiene. Explorar otras áreas relacionadas o no con el problema. Se ha de consultar al niño sobre cómo es su vida fuera del colegio, es decir, con su familia, amigos cercanos y demás personas que puedan influir en sus distintas decisiones. Consultarle sobre sus gustos y aficiones, así como con las cosas que le disgustan. Se van a poder identificar actividades que puedan actuar como reforzadores y le ayuden a tener una visión de lo que le gustaría hacer. Consultarle sobre sus planes de futuro cercano y mediano plazo. Consultando al niño qué quiere ser de mayor o cuáles serán los próximos pasos que dará para mejorar su situación. Conclusión y cierre. Se conviene hacer un repaso de lo más relevante de la conversación, haciendo partícipe al niño de esas conclusiones para finalizar. Elementos que se han de incluir en la entrevista a padres. Presentación de terapeuta. Pedir la opinión de los padres sobre el problema, el motivo de la entrevista. Recapitular la conducta problema. Descripción de las conductas más relevantes que motivan la entrevista. Se les pide que describan cuáles son esas conductas y en qué situaciones aparecen. Descripción de otras áreas, independientemente de que sean problemáticas. Las relaciones con sus padres, hermanos y otros familiares. Alimentación, sueño y amistades. Recapitulación y conclusiones. Para terminar, se ha de hacer un resumen de todo lo analizado durante la entrevista, estableciendo las conclusiones e intentando compromisos con los agentes implicados para mejorar el desempeño del niño. Elementos que se han de incluir en la entrevista a profesores. Presentación del profesional. Es importante que el profesor conozca a quién le está entrevistando y cuál es la razón de ese encuentro. Planteamiento del problema objeto. Intentar resolver el problema que haya surgido en el contexto escolar o prestar ayuda en la orientación del alumno. Pedir su opinión sobre el problema motivo de la entrevista. No optar el papel experto, ya que el docente es quien mejor conoce al niño o adolescente en este contexto. Pedir que describa las situaciones en las que se presenta el problema. Explorar otras áreas relacionadas o no con problemas. El desempeño académico del niño, su relación con otros compañeros, sus amistades y demás. Además, también nos aportará información fundamental en caso de que sea una entrevista orientativa. Compartir información. En este proceso se suministra información al profesor para que nos pueda colaborar de una manera más estrecha y se pueda poner en común la información, los hallazgos que se realicen. Conclusiones y cierre. Se resaltan las conclusiones que se hayan encontrado en la entrevista, haciendo partícipe de todo momento el profesor. Si es una entrevista motivada por un problema, se debe concretar reuniones posteriores. Gracias, compañera Natalie. Por otra parte, la entrevista jurídica, a pesar del corto tiempo que lleva en el ámbito psicológico, la entrevista jurídica ha tomado fuerza debido a todos los factores jurídicos que han surgido. La entrevista jurídica toma parte de la técnica clínica o de la evaluación psicológica individualizada. Su respuesta sería siempre a la parte interpersonal o social. Por otra parte, tiene campos de acción como campo de la ley del derecho,
y ámbito en factores extrajurídicos en las decisiones de los órganos judiciales. La acción del perito forense está condicionada por 3 componentes: la desconfianza del paciente, las coordenadas de emisión del diagnóstico, la finalidad no terapéutica de su intervención. Es importante resaltar, en el ámbito jurídico, la entrevista no es una técnica más, sino la guía para todo un proceso de evaluación usada de manera constante, libre y flexible, en forma grupal o individual, y abierta o estructurada, entrevista a testigos. Y con esto terminamos la exposición. Muchas gracias, amigos míos, por acompañarnos en este recorrido. Muchas gracias.